Estamos, mi esposa y yo, mucho más decididos y determinados a hacer lo que Dios nos mandó a hacer en base a los dones y talentos que nos dio. Como decía ella hace un momento en el anuncio, hay una serie que estamos trabajando juntos. Quiero que sepan, nada más que el café con bendición se lo están haciendo las mujeres y vamos a tratar de cómo adaptarla a los hombres. Pero el centro de las enseñanzas se llama Regresando o Volviendo al Diseño Original. Y es una urgencia para nosotros que conocemos de Dios. Es que todos los que estén sentados, que llegue el mensaje a través de las redes sociales, puedan conocer la verdad, porque igual que en los medios de comunicación, en medio de la información para todos nosotros, ¿sabes qué estamos nosotros consumiendo? Fake news. Nosotros tenemos una mentira que estamos alimentándonos de ella y no estamos conociendo la verdad que es en Jesucristo. Por eso es que está el estudio bíblico, el Jesus ID, la identidad de Jesús, para que podamos conocer realmente quién es Jesús. No ser cristianos siguiendo a los demás que nos hablan acerca de la fe, del evangelio solamente, sino que conozcamos la raíz de eso y es Jesús. Entonces, volviendo a lo que decía, volviendo al diseño original, es algo que Dios está trabajando en nuestra vida y queremos darlo a conocer a todos ustedes de una manera muy práctica para que los ojos sean abiertos y todos nosotros empecemos a andar en luz y no andar a tientas en tinieblas. Podamos entender la certeza de lo que es ser cristiano. Entonces, en esa línea nace o surgen unas prédicas, entre las cuales está esta que se llama derecho de autor. Derecho de autor tiene que ver con ese no quiero redundar, ese derecho que tiene quien inspira a hacer una canción o quienes promueven o que propician algo. Dos ejemplos claros, el autor de una canción tiene derecho de autor, copyright, el asunto de que si yo escribo una canción y otra persona la canta y usufructa, o sea, tiene dinero a través de eso, yo lo puedo demandar porque eso es mío, es de mi propiedad. En el otro aspecto, el autor también tiene que ver con que, por decir un ejemplo en las noticias, un lugar se incendió y al final buscan quién es el autor de ese incendio. O sea, quién lo promocionó, quién lo propició, quién lo inició. Entonces, en el caso nosotros somos propiedad de Dios y Dios tiene sobre nosotros el derecho de autor. La C, que es la sigla que usan para eso en los productos, tiene que ver con copyright. Pero nosotros ahora esta C la vamos a usar como Cristo. Porque tenemos el sello de Cristo. Entonces, quiero que nosotros podamos en este momento poder entender la línea a lo que Dios nos está llamando la atención para poder entender y que esta vida que nosotros estamos viviendo la vivamos realmente como Él lo planeó, como Él lo preparó y como al final Él lo hizo para que nosotros viviéramos en esta vida. Jesús es el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12:2. O sea que la fe, lo que nosotros creemos, el autor, el que lo inició todo eso, es Jesús. Cuando Dios creó al hombre no lo hizo como los demás o como las demás cosas, que solo dijo y fue hecha, sea la luz, sea esto, sea aquello, sino que Dios cuando hizo al hombre dijo, hagamos al hombre. No dijo que sea el hombre, que sea el ser humano. Y es algo que yo quiero que a lo mejor lo veamos aquí en la pantalla. A ver, sí. Génesis 1, 26 al 28, específicamente cuando habla acerca de la creación del hombre, dice de la siguiente forma en que podemos leer todo junto. Dice, entonces dijo Dios, hagamos, está subrayado ahí, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este pasaje, estos 3 versículos, muchos lo conocen de vicio, lo conocemos de más, lo podemos, es más, lo estamos leyendo y ya no estamos adelantando en la lectura porque ya no sabemos. Pero hay unos detalles muy importantes que tienen que ver con el diseño original que fuimos nosotros cuando fuimos creados, lo que pasamos a ser luego de la caída del pecado y lo que somos ahora luego de la redención. Que tenemos que tener en cuenta que no tenemos que esperar solamente el estar en el cielo para tener nosotros una nueva naturaleza. Cuando nosotros nos metemos en las filas del Evangelio, cuando somos cristianos, ¿qué se dice de nosotros? Que somos ¿qué? Nueva criatura. O sea, que significa que hay antes de la caída por el pecado, después el apago del pecado y luego en el nuevo nacimiento por la redención de Jesucristo. Y la mayoría de los cristianos estamos viviendo antes de la redención y nuestra mente y nuestros pensamientos y nuestra conducta se guían en base a lo que entendemos que somos como seres humanos sin saber qué significa ser redimidos y qué implica eso en nuestras vidas. De hecho, hay un cantante muy popular que se llama Redimidos. Le mando saludos, mentira, no sé si está viendo. Y mucha gente, bueno, conoce a redimidos y todo eso, pero ¿cuántos de los cristianos saben qué es ser redimido? A la gente a veces tú le preguntarás quién es redimido, ¿qué es ser redimido? Ser redimido es ser un cantante que canta hip hop, rap y música juvenil, pero ser redimido va mucho más allá. Tiene que ver con haber recuperado todo aquello que perdimos cuando fracasamos los seres humanos al pecar y al desobedecer a Dios. Entonces, necesitamos con urgencia regresar al diseño original y entender qué es el diseño original y poder asimilarlo y para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Porque nosotros somos llamados a regresar a lo básico. En otras prédicas de otros pastores sería volver a lo básico, regresar a la senda antigua. Si está en Estados Unidos sería back to basic. Pero nosotros necesitamos entender esto. Esto que implicaba la creación del ser humano antes de la caída es muy poderoso y tenemos que tener discernimiento para entender qué implicó la muerte de Cristo, qué implica recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, qué significa nacer de nuevo. Ya dije y lo voy a repetir nuevamente. Significa nacer de nuevo, es volver al principio antes de la caída por el pecado. Tenemos ahora una dualidad, es que tenemos una nueva naturaleza, porque decía Jesús a Nicodemo en el capítulo 3, cuando hablaba acerca de nuevo nacimiento, que él no entendía que había que nacer regresar al vientre de la madre y todo eso. Jesús le decía, lo que nace en la carne es carne, pero lo que nace en espíritu es espíritu. Cuando nuestros antecesores, Adán y Eva, pecaron y quedaron fuera del paraíso, ellos tuvieron muerte, porque ¿cuál era el resultado de desobedecer a Dios? Era la muerte, era porque dijo Dios, de cierto morirán si desobedecen. ¿Y qué pasó? Desobedecieron y ciertamente entró la muerte al ser humano. Entonces, cuando vino Jesús para redimirnos de esa paga del pecado que es la muerte, ¿qué nos ofreció? La vida, porque nos daría la vida eterna. Entonces, nosotros al nacer espiritualmente tenemos vida eterna en lo espiritual, pero nuestro ser carnal, físico, lleva a muerte. Entonces nosotros vivimos una dualidad, vivimos un cuerpo humano que tiende al pecado, pero tenemos, los cristianos que recibimos a Jesús y que hemos nacido de nuevo, tenemos un nuevo nacimiento en el Espíritu que es vida eterna y por lo cual nosotros
tenemos que apoyarnos en eso porque eso va a ser la prioridad o debe ser la prioridad en nuestras vidas. Porque como decía Pablo, muchas veces a las iglesias que estaban alrededor del Mediterráneo, Tesalónica, los Gálatas y Filipo y todo esto, decía, ya no anden en la carne, sino que anden en el Espíritu. Porque se trata es que tenemos nosotros la tendencia de querer pecar, pero tenemos nosotros también la opción de hacer lo bueno. Pero lo malo siempre gana. En este mundo que estamos viviendo, siempre prevalece sobre nuestras vidas porque nosotros le damos el lugar. Ustedes saben lo que hay ahora en el revuelo del coronavirus, que hay por todos lados. La noticia y la alerta y la alarma y todo el mundo está escandalizado por un resfriado que se complica más porque el virus de este resfriado es un poco más letal, pero vamos a ver, o sea, hay que tener cuidado, hay que tener precaución, pero no hay que tener, la palabra, pánico. Eso es lo bueno de tener una esposa, ayuda idónea, ¿no? No hay que entrar en pánico. Porque no podemos entrar en pánico en cada cambio de temporada donde todo el mundo se resfría. Porque eso es lo que está pasando. No estoy minimizando el poder del coronavirus, aunque en realidad le digo, el porcentaje de mortalidad, el coronavirus es 1.8 y está reduciéndose, y el porcentaje de mortandad en otras enfermedades es mucho más alto y nadie está alarmado por otras cosas. Entonces, nada más hay que tener en cuenta algo, hay que tener precaución, pero no hay que tener pánico. Pero, ¿qué pasa? En Panamá ya alguien dice que tiene los síntomas del coronavirus y empezaron a hacer toda la clase de exclusivas, porque la gente quiere la exclusiva, ¿no? Y resulta que el chico que tiene los síntomas del coronavirus dijo, sí, yo estuve en China. Quería sus 5 minutos de fama, ¿no? Al final se dio cuenta con el pasaporte que en el 2016 fue la última vez que él salió de Chiriquí a Costa Rica. Entonces, pero ¿qué pasa? Los que dicen la verdad acerca de su pasaporte, o sea, tienen menos peso al lado de toda la información de noticias que dicen que ya hay coronavirus en Panamá. ¿Por qué? Porque las malas noticias son más aceptables. La gente le gusta más hoy. El morbo dice, hoy ya hay coronavirus aquí. ¿A dónde hay? Aquí en Berna también. Oh, sí. O sea, la gente de Panamá que me escribe y me deja mensajes, siempre me pregunta que cómo yo ando con el coronavirus por acá. Yo no sé. Aquí en Berna hay un caso, pero gripes hay por todos lados, alergias hay por todos lados. Entonces los síntomas son muy parecidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero regresando al punto es que nosotros tenemos mucha desinformación por parte de la mentira del enemigo, porque él es padre de mentira y toda la verdad de Dios nosotros no la creemos mucho. A veces nos resulta muy difícil que ser salvo tiene que ver con creer en Jesucristo y recibirlo en mi corazón y seguir sus pisadas. Y ya, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. O sea, inventémonos una penitencia porque es que no puede ser tan fácil. Yo soy tan pecador que ¿cómo me va a perdonar el Señor? Yo me arrepentí. Yo sí, Señor, perdón por mis pecados. No lo voy a hacer más jamás y ya no lo hago más y ya soy salvo. No, eso está muy fácil. Hay que ponerla difícil. Entonces nosotros somos convencidos de que las cosas tienen que ser más difíciles, en el caso como la salvación. Pero, ¿de qué se trata nacer de nuevo? Se trata de regresar al diseño original. Y en el diseño original tenemos características que ya yo pienso que todo el rato que tuve el pasaje que ustedes lo memorizaron, ¿no? O lo tienen en mente, o por lo menos saben que es Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Y lo tienen en sus Biblias, las que trajeron, la Biblia que trajeron ustedes. Ahí hay una serie de cualidades, de capacidad que tenía el hombre, el ser humano, en base a lo que Dios le dijo, en base a sus órdenes y en base al deseo de Dios. Entonces, permaneciendo ustedes en este pasaje, quiero ver con ustedes 4 puntos en la cual tiene que ver imagen y semejanza. Ok, primer mito. Imagen y semejanza no tiene que ver específicamente con que Dios tenga ojos, oídos, pies, o sea, y tenga el cabello arriba de la cabeza. O sea, Dios es espíritu. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, Dios es espíritu.
Y los que adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué significa? Que no es algo físico o que vamos a decir cuando Dios dijo, vamos a hacerlo a imagen y semejanza. A ver, tienen ojos, vamos a tener dos, que tengan dos ojos porque nosotros tenemos dos ojos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con otros 4 puntos que son características de Dios que nosotros tenemos también, pero que en el nuevo nacimiento con Cristo la recuperamos porque la habíamos perdido. Entonces, vamos a la primera. La capacidad de sojuzgar y señorear sobre la tierra. Oh, la ñ no está porque el teclado era en alemán. Sojuzgar. A ver, los que han leído este pasaje saben qué es sojuzgar. La mayoría de nosotros no lo sabemos. La gran mayoría. De hecho, yo no lo sabía hasta esta semana que estaba preparando la enseñanza. Entonces, sojuzgar tiene que ver con sujetar, someter, dominar o mandar con violencia. Es algo así como un dictador, un tirano. Dios nos mandó a sojuzgar la tierra. A ver, los que tienen el pasaje, dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué van a sojuzgar? La tierra. O sea, ¿qué sería? ¿Qué vamos a sujetar? ¿Qué vamos a someter? ¿Qué vamos a dominar? ¿Qué vamos a mandar con violencia? A la tierra. Y después dice, y señoread en los peces del mar, o sea, señoread sobre los animales, pero sojuzga la tierra. Yo les voy a dar aquí una revelación breve, no voy a entrar en profundidades, pero necesito es que ustedes me presten atención y sean objetivos y prácticos. La tierra, el planeta, antes de ser que el hombre fuera creado, fue simplemente a donde los ángeles rebeldes junto con el enemigo fueron tirados, lanzados. Por eso al principio en Génesis usted ve que dice la tierra estaba desordenada y vacía. Es el lugar donde habitan los demonios, donde habitan todo el mal. Entonces Dios empezó a poner orden y creó un lugar para el ser humano, y ese lugar que era el ser humano lo creó a imagen de él, porque Dios manda sobre el universo y a nosotros nos puso ahí a mandar sobre la tierra, sobre todo ser espiritual. Los espíritus existen. De hecho, nuestra realidad, aunque no es visual, con nuestros ojos naturales está llena de espíritu. A veces uno siente un lugar un poco pesado, a veces llega a un lugar y siente el ambiente lleno de luz o de paz. Es porque el ambiente espiritual es real, aunque nuestros ojos no lo podamos ver. Pero lo que yo quiero que lleguemos al punto es que entendamos que nosotros hemos sido puestos sobre la tierra para sojuzgar la tierra, para señorear, no señorear sobre los animales, para someter a todo espíritu rebelde contra Dios. Ahora, lo perdimos cuando le hicimos caso a la serpiente y perdimos toda la cobertura aparte de Dios. Cuando vino Jesús, por eso estaba explicando al principio, que somos redimidos porque nuevamente nosotros tenemos la naturaleza de Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque a menos que nosotros estemos equivocados, el Espíritu Santo que habita en nosotros es parte de la Trinidad. Y este es parte de la naturaleza de Dios, y lo que significa es que nosotros tenemos autoridad sobre toda situación espiritual. Nosotros no tenemos, como decía el apóstol Pablo en Efesios, lucha contra carne y sangre, sino contra cosas espirituales. ¿Qué es esto? Las personas con las cuales usted tiene conflicto no es el conflicto con la persona, es el conflicto con lo que está dominando o controlando a esta persona. ¿Me explico? Esto no es fácil de digerir, pero necesito pasar a los siguientes puntos. Pero nada más quiero dejarle en claro algo, y es que no se trata de que nosotros andemos con miedo, entendiendo de que en todos lados hay fantasmas, porque a veces como decirle fantasma es más leve que decirle espíritu. Se trata de que nosotros, con el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, estamos en autoridad sobre todo principado y potestad, sobre todas cosas espirituales que existen.
Ahora, ese es uno de los privilegios, una de las cualidades que tenía el ser humano antes de caer, en la cual nosotros tenemos y poseemos al ser redimidos y tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como una mentira estamos viviendo, escuchando a Satanás, de que nosotros estamos por debajo de los principados y potestades, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos da la autoridad de nuevamente sojuzgar la tierra. Y nuestra actitud debe ser esa. Nuestra actitud tiene que ser, bueno, tengo un conflicto con alguien, ¿sabes qué? En vez de irme a los puños o a las palabras o a los sarcasmos o a cualquier reacción carnal, empezar a ver qué hay detrás de eso y entender que esa batalla yo la gano primero orando por esa persona, y segundo, teniendo la actitud correcta, porque no se vale de que alguien que sea influenciado por un espíritu negativo venga a mí a contagiarme y yo reaccione como influenciado con un espíritu negativo. Mi influencia y mi guía debe ser Dios. Yo tengo que actuar como hijos de luz, tengo que estar esparciendo la tiniebla y no ser parte de ella. Hasta ahí me doy a entender sobre sojuzgar. Nosotros tenemos la capacidad de sojuzgar y señorear sobre los animales. Yo no sé si a usted le ha pasado, excepto un Rottweiler, que si usted se le para firme a un perro, él queda como congelado. Ahora, si un perro le viene a ladrar, si usted se para en autoridad, de verdad, e inhibe ese miedo, porque él lo que huele es el miedo que emana de usted, inhibe ese miedo y se para en autoridad, el perro tiene otra reacción. ¿Y saben qué? El enemigo también, porque él es como un perro muerto, pero nada más ladra. Dice, él anda como, y la gente dice, cree que el enemigo es un león rugiente, pero no, dice que él anda como un león rugiente. No es, pero él hace ver que es fuerte y poderoso, pero más poder tenemos nosotros, si nosotros decimos con autoridad. Yo decía en estos días que estábamos hablando acerca de las guerras espirituales, yo no estoy en desacuerdo de la guerra espiritual, lo que estoy en desacuerdo es de que uno entre en guerra espiritual sin autoridad, en la cual uno se desgasta. ¿Cómo uno entra en una guerra espiritual con autoridad? No dándole mucha larga al enemigo. Yo no tengo que hacer una entrevista con Satanás para ver qué planes tiene, cuándo llegó y en dónde estuvo la última vez. O sea, es que se vaya. Y con autoridad y simplemente determinación. Pero lo que yo estoy en desacuerdo es que nosotros hagamos, por decir un ejemplo, una noche de batalla espiritual y toda la noche estamos aquí desgastados. O sea, eso significa es que no tenemos autoridad. Significa es que hay algo en nuestras vidas que nos hace parte de ellos. O sea, ¿qué autoridad tendríamos nosotros si nos portamos mal de corregir a alguien que se está portando mal? O sea, lo primero que nos van a decir, ¿tú qué hablas? O sea, si nosotros andamos en pecado y el enemigo está lleno de pecado, porque con eso nos tira y nos tienta para pecar, o sea, estamos llenos de pecado y nosotros, sí, Satanás, en el nombre de Jesús, vete. Y dice Satanás, dice, a mí, tú, fornicario, me vas a decir. Y entonces empieza a sacarte en cara un montón de cosas que uno hasta, perdón, señor Satanás, yo no te quería importunar tampoco. Nosotros no tenemos autoridad si nosotros no estamos transparentes y limpios. Entonces, nos toca, ¿ves? Si vamos a hacer una batalla espiritual, ¿sí? Y ahora una batalla espiritual, ustedes saben, ¿cómo son las guerras hoy día y cómo eran las guerras antes? La guerra antes, el principio era la espada, ir hasta allá y darle la espada, darle la espada, perdón, y pelear con la espada y meter la espada y cortar cabeza y un desgaste emocional. ¿Cuál es la guerra hoy día? Un secreto así muy, muy profundo, para que la captan. La guerra hoy día es guerra psicológica y biológica. Crean epidemias en la cual los enfoques son cualquier otra cosa menos usted. Usted cree que está en pánico por una epidemia. No, hay que ver qué país está quebrando. Hay que ver qué está sucediendo en la bolsa de valores. Hay que ver qué ocasiona el pánico en los inversionistas. Hay que ver muchas otras cosas en las cuales la guerra se volvió psicológica. Y usted cree que está en medio de un caos. Usted es parte de las excusas para que otras cosas funcionen. Eso lo explico por lo siguiente, en lo cual la guerra espiritual
muchas veces no tiene que ver con que tú te pongas aquí a gritarle a Satanás. La guerra espiritual muchas veces tiene que ver con la cual tú te sometas a Dios y resistas al diablo, porque en eso él huye y tú ganas la guerra. Pero es que estamos entendiendo que hay que venir con palo con Satanás y decir, mira, Goliat estaba armado hasta los dientes, dice un dicho. No había dónde. Dice Saúl, bueno, te vas a enfrentar a Goliat, bueno, ponte la armadura. O sea, empieza a batallar en base a lo convencional, como tiene que ser. Armadura, armadura, caballero, caballero, un caballo y una lanza. Vamos, Lancelot. ¡Plah! ¿Y cómo se ganó? Con una piedra. Tenía 5 piedras y nada más usó una. Es la única que usó en el centro, porque la guerra en ese momento espiritual, la guerra en ese momento era más espiritual que física. Veía la amenaza del enemigo, pero la victoria estaba en Dios, porque Él iba a avergonzar a lo grande usando lo pequeño. Porque se trataba era de Dios, no del soldado. Se trata es de tú como hijo de Dios. No es que tanto gritas. Se trata de tú como hijo obedeciendo a Dios y Él queda derrotado. Guerra espiritual. Sí, yo creo que hay que hacerla, pero ¿cómo la hacemos? Siendo soldados de verdad, en disciplina y en obediencia. ¿Ustedes han visto a un soldado indisciplinado y desobediente? Seguro que no va para la guerra. Es que lo sacan, donde no le haga caso a los generales, al capitán, entonces, él va para afuera. Entonces, tenemos poder y capacidad de sojuzgar hoy día, porque hoy día nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, porque hoy día los cristianos somos redimidos por la sangre de Cristo Jesús, porque hoy día nosotros hemos nacido de nuevo y la naturaleza espiritual está en nuestras vidas para hacer y tener esa capacidad. No vivamos como cualquier cosa teniendo la autoridad de sojuzgar, de gobernar. Y me impresiona ver que dice el significado de sojuzgar, dice mandar con violencia. ¿Cómo entiende el diablo si no solo con violencia? Porque es necio. Porque él insiste tentando y después se va por un tiempo y usted cree que ya está listo. Por ahí regresa. Insiste y él gana con la insistencia mucho, pero a nosotros no. Otra capacidad que tenemos es capacidad de crear. Dice, varón y hembra los creó. Es la forma en que tenemos nosotros para reproducirnos, para crear una vida nueva. Es a través de la relación de pareja. Y así mismo Dios nos hizo en colaboración. Dios no dijo, voy a hacer al hombre. Dios dijo, hagamos. O sea, ¿quién hizo al hombre? La Trinidad. Hizo un equipo. Y eso sacó a la vida a un ser humano. Un hombre y una mujer son un equipo que se unen y sacan a la vida un hijo. El dar a luz es una de las capacidades divinas que tenemos. Aunque, lo tienen los animales. Pero esta capacidad nosotros tenemos que disfrutarla, apreciarla y valorarla, porque es uno de los privilegios que Dios nos da. Y por eso, de verdad, estos movimientos en contra del aborto, estos movimientos en contra, a favor de la libertad sexual en los adolescentes y que hagan lo que quieran, es totalmente en contra de Dios. Porque ese es un privilegio grande de dar, crear una vida para después tirarla a la basura, para desmembrarla desde el vientre y sacarla. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a sopesar. Yo sé que en el pasado algunas personas han estado involucrados en un tipo de estas actividades, pero ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron ya, todas son hechas nuevas. No se trata de que ahora el enemigo agarra tu mente y te dice, oh, viste, que tú estás muy mal porque practicaste un aborto, que tú estás mal porque pagaste a tu novia para el aborto, porque tú estás mal porque dices que opinas que eso es lo correcto. No, se trata de que antes pensábamos de una forma negativa o de una forma humana y carnal, pero ahora en Cristo tenemos una nueva vida y tenemos la capacidad de poder entender el privilegio que es dar a luz un hijo. Dice, quiero
Esto va a ser un gran aporte. Oh, espérate. No. Ah, sí. No. Sí. Quiero compartir este versículo, estos dos versículos, perdón, de segunda Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Yo sé que muchas personas que conocen de los caminos del Señor han escuchado este versículo antes. Yo insisto en cada estudio bíblico, es que todo texto tiene su contexto y tenemos que tenerlo siempre unido para que el sentido sea el correcto. Mucha gente dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y más, ya la coartaron y dice, sí, la letra mata. Entonces, lo agarran de excusa para no estudiar la letra, la Biblia. Porque la letra mata. Entonces, lo que se sabe en la Biblia no sirve de nada porque la letra mata. Y no se trata de eso. Se trata sobre la excelencia de la palabra, resaltar el Espíritu. Porque la letra o la palabra de Dios o la Biblia, escrita solamente sin ser guiado por el Espíritu, puede llevarte a confusión. Puede llevarte a que el enemigo, que también se la sabe muy bien, te lleve y te enrede en el camino. Entonces, es importante que el Espíritu esté en medio de tus estudios bíblicos, siempre orando para que Dios te revele. Pero lo que yo quería hablar más que nada acerca de este versículo, tiene que ver con que todo esto, esa capacidad que tenemos y que vamos a ver más adelante a desglosarla rápidamente, tiene que ver con que Dios nos dio capacidad y competencia, pero no podemos presumir de ella porque eso viene de Dios. Porque, como decía el apóstol Pablo, no somos competentes por nosotros mismos. No se trata de que yo voy a sojuzgar a la parte espiritual por mí mismo. Se trata que Él me hace a mí competente, Dios me hace a mí competente, Dios me hace a mí capaz de hacerlo. Y eso es algo muy importante que tengamos en cuenta para no desviarnos, porque el enemigo es muy astuto y usted está sentado ahí y muchas veces él puede estarle susurrando otras cosas, tergiversando, y entonces tú te metes en un camino enredado, pero que empezaste con la palabra, pero te desviaste. Entonces quiero guardar todos los flancos y no permitir que el enemigo entre por ningún lado a meter alguna mentira. Toda la capacidad que estamos hablando viene de Dios. Y no viene de nosotros. Tiene que ver que nosotros en Cristo tenemos esa capacidad. Si nacemos de nuevo, tenemos la capacidad. Si Jesucristo es nuestro Señor, tenemos esa capacidad. Así que usted, si no ha nacido de nuevo, si no es cristiano de verdad y si no se somete al Señor Jesús, no invente a hacer cosas que Dios no lo ha mandado, porque se va a salir trasquilado por el diablo. Sin cobertura, usted es totalmente expuesto. Entonces, aclarando esto, sigo, para que no esté inventando, ¿no? Capacidad de razonar. Y creo que era bueno poder aclarar con este versículo estos detalles, porque esta capacidad que tiene que ver con cuando Dios le dijo al hombre, de todo árbol puedes comer, mas el árbol está en el centro de ciencia del bien y el mal, no podrás comer porque de cierto morirás. Eso le está dando al hombre, a diferencia de los animales que podían reproducirse, una capacidad distinta, una capacidad de razonar. Porque nosotros no andamos por instinto. Los instintos, por decir un ejemplo, bueno, a veces con el pecado estamos peor que los instintos de los animales, ¿no? Porque un animal siempre va a un lugar donde le dan de comer. Usted ponga en su árbol o en su balcón o en su patio un lugar con agua y con comida para aves y pronto va a ver que recurrentemente tiene aves ahí, constantemente tiene aves ahí, porque eso es instinto. Ahora, nosotros tenemos la capacidad de razonar, la capacidad de tomar una decisión en nuestra mente con algo superior a los animales, porque al tener libre albedrío el ser humano tendría la capacidad de decidir y razonar, tomar decisiones en base a lo mejor, tener criterios sobre algo y actuar con lógica.
Ahora, si yo leo de esta forma la capacidad de razonar, nos damos cuenta que con el pecado nosotros perdemos hasta la capacidad de razonar, porque lo que es hasta razonable nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Producto del pecado. Leo nuevamente para ir poco a poco. Tomar decisiones en base a lo mejor. Primera parada de las 3 que vamos a tener. Tomar decisiones en base a lo mejor. A ver, sin que nadie se avergüence diciendo nada fuera. Pensemos si nuestras decisiones han sido siempre las mejores. No tenemos la capacidad de razonar porque tenemos el conocimiento de lo mejor y no tomamos decisión por lo mejor. Esa capacidad nos la da el Espíritu y nos da la fortaleza para ser firmes en ella. Tener criterio sobre algo en lenguaje evangélico, cristiano, pentecostal, lo que fuera, es discernir. Discernir tiene que ver con precisamente criterio sobre algo, sobre qué es bueno y qué es malo. ¿Qué significa? Que cuando algo malo se disfraza de bueno, tú tienes el criterio de decir, eso es algo malo disfrazado de bueno. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos caído redondito con las tentaciones del enemigo disfrazadas de buena? Y después nos damos cuenta que no tuvimos buen criterio, que nos fuimos llevando nada más por los glitter, por el brillo, ay, si brilla es oro. Y creemos que si algo tiene apariencia de piedad es bueno, pero puede que niegue la eficacia de ella. Puede que sea todo lo contrario. Hay gente que llega a los consejeros como la víctima y son los victimarios. Uno tiene que tener el criterio para poder tomar decisiones sobre algo. Y eso, fallamos mucho en eso, ¿verdad? Y actuar con lógica. Eso es lo que digo, que a veces nosotros nos superan los animales en su instinto porque nuestra lógica falla. Porque, a ver, ¿cuántos de los que se enfrentan con las cosas del pecado, el pecado le hace daño y siguen yendo? ¿Cuántos una actitud incorrecta te perjudica y la sigues teniendo? Entonces estamos fallando en la capacidad de razonar porque es que no está entrando en la cabeza que eso está mal. Lo tenemos como que en un leve pensamiento, pero no nos entra, porque si nos entra de verdad decimos, ¿sabes qué? Esto está mal y yo lo dejo. A ver, ¿qué nos aparta de los caminos del Señor? Además del pecado, quiero ver en forma, usted lo piense, en forma personal. ¿Qué me aparta de la voluntad de Dios y del camino del Señor? Lo está pensando, a algunos les llega rápido porque lo tiene a flor de piel, a otros le va a llegar poco a poco, pero la verdad es que eso que te aparta de los caminos del Señor, tú no lo sueltas. Pero sabes que los caminos de Dios es bueno, pero tú no lo sueltas. Entonces, ¿dónde está la capacidad de razonar? Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos ser redimidos por la sangre de Cristo para que la capacidad que teníamos nosotros antes del pecado, que Cristo la ganó y la venció en la cruz del Calvario, la retomemos nosotros y vivamos en vida santa y correcta delante de Dios. Porque se trata de eso. No va a dejar de ser usted arquitecto, no va a dejar de ser doctora, médica, abogado, no va a dejar de ser su profesión, no va a dejar de ser un padre que se preocupa por su familia, no va a dejar de ser una madre que ama y cuida a sus hijos, pero simplemente va a ser una persona redimida por la sangre de Cristo y todo lo que usted hace en su vida, emocional, profesional y personal en general, va a ser mejor. Porque va a regresar al diseño original, donde éramos mejor sin la contaminación del diablo. La última capacidad, que eso es tema de toda una prédica, pero ya estamos bastante avanzados, es la capacidad de amar. Esta capacidad de amar, nosotros de verdad es de la que el enemigo vino y nos cambió todas las piezas por ahí y nos enredó los cables y nosotros al final del día juramos y perjuramos que amamos, pero no, fracasamos en esa materia.
Y como el hombre fracasó en esa parte, porque, a ver si recuerdan, ¿cuál era el primer mandamiento que mandó Dios y que escribió Moisés en el Sinaí a todo el pueblo de Israel y que nosotros nos regimos por eso, supuestamente, sea católico, quien fuera, el credo y todo eso? ¿Qué es el primer mandamiento? Amarás a Dios. Y el segundo, amar a tu prójimo. Y nosotros fallamos en eso. Desde el principio, Dios amaba tanto a Adán y a Eva que Él andaba con ellos en el huerto del Edén y hablaban y conversaban y todo esto. Y el pecado entró a sus vidas por la desobediencia y eso puso una separación que incluso es materia de café con bendición y no me voy a meter ahí. Incluso el miedo ahí hizo su aparición por primera vez. La primera vez que el hombre dijo que tenía miedo fue en el jardín del Edén cuando le falló al Señor, cuando desobedeció. Pero el amor de Dios, ¿se dan cuenta? Le quitó el emparapeto que hizo el ser humano de hoja de higo y le hizo vestido. Sacrificó un animal para que vestir a su hijo amado, que falló, que le desobedeció, pero siguió siendo su hijo. Y el plan siguió en mente hasta que Cristo vino y no solamente nos puso una ropa de piel de animal, sino que nos puso una ropa nueva, unas vestiduras blancas, para estar en su presencia, para estar en santidad, para estar conforme a lo que Él siempre anheló tener, una relación y una comunión con nosotros. Entonces nosotros hemos estado fracasando en la capacidad de amar porque el concepto de amar lo desvirtuamos y nos hemos perdido por los caminos en ello. Y una de las cosas principales que hizo Jesús es que dijo, yo no voy a invalidar todos los mandamientos, ni la ley, ni los profetas, sino que vine a cumplirla. Es más, agregó unos detallitos ahí, pero dijo algo interesante en Juan 13:34, que ustedes lo buscarán o lo anotarán por ahí. Y él dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros así como yo los he amado. Y si ustedes se ponen así suspicaces a ver, espérate, ¿qué Jesús hablaba ahí? ¿Qué quiere decir? Y el contexto y qué está. Jesús estaba diciendo, es que a todo lo que ustedes ya conocen, yo le tengo que agregar algo. Es que, ¿sabes qué? Olvídense de amar al prójimo como a ustedes mismos, porque ustedes fracasaron en eso. Ustedes no se aman y menos aman al prójimo. Ahora yo les voy a enseñar a ustedes a amar, para que ustedes entonces tengan el mandamiento nuevo que va a hacer una adenda del mandamiento número 2 y va a ser amar al prójimo como a mí mismo y amar a los demás como Jesús me ama a mí. Porque se trata de que el amor es modelado en Cristo Jesús al ser Él el Hijo de Dios y el Dios que todo lo sabía y todo conocimiento, y aguantarse unos pescadores, unos cobradores de impuestos, un ladrón, y aguantarse tanta gente por 3 años dándole un discipulado que debería estar frustrado. Yo creo que he contado 2, 3 veces donde Jesús le dijo, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Si fuera argentino dice, pero anda, que no entendés. Jesús mismo le está explicando las cosas y dice, una pregunta, dice, a ver, ¿qué no entendiste? Todo. No entendí nada. Nosotros somos así. En materia de amor, de verdad no hemos entendido nada. Porque en materia de amor, nada más, y ahí me voy a saltar, no voy a leer mucho porque si no me alcanza el tiempo. En materia de amor, nosotros lo que entendimos fue egoísmo. Ya, nada más se lo dejo así. Eso es lo crudo, esa es la pulpa, eso es el centro de todo nuestro problema de amor, de aceptación, de compartir, de vivir. Lo más complicado que tenemos nosotros, ¿sabes qué es? Es que el egoísmo se metió en medio del amor, se vistió de amor y ahora todo el mundo cree que siendo egoísta es el que ama. Las chicas, y lo digo, aquí hay un grupo de jóvenes para que no tengan, y solteras, para que no se equivoquen en su elección, muchas veces buscan al que es más seguro, que la podrá defender y todo esto. Tengan cuidado,
que esos puños que le dan a los demás se los va a dar a usted. No crea que el más macho es el que usted necesita, porque hoy necesito el superhéroe que sea musculoso y que tenga así un mal genio, que dice, hoy es que él tiene carácter. ¿Qué carácter? Tiene un mal temperamento. Tiene falta de dominio propio, pero no tiene carácter. Carácter es alguien que se domina a sí mismo. Entonces, dice, ay, él tiene carácter. Ay, yo lo amo, yo lo quiero. Tengan en cuenta ese consejo porque de verdad, tenemos ese error en el caso de las mujeres al elegir a un hombre y después dice, cambió, siempre fue igual, tú empezaste a verlo de verdad. Y los hombres a veces pensamos es que todo tiene que girar en torno a nosotros, porque de hecho las mujeres o las chicas que le admiran a un muchacho es porque todo gira en torno a él. Todo es el guapo de la escuela, el soltero codiciado para la más adulta, y estás esto, entonces, si él se fija en ti, estás en el cielo, eres lo máximo, ya, de todas me escogió a mí. Te miró en este momento, pero el ego que tiene tan inflado no le permite hacer empatía con nadie porque se enfoca nada más en sí mismo. De ahí se podría hablar muchas cosas, pero no lo voy a hablar ahora, pero nada más quiero decir es que fuimos hechos para amar y que Dios nos ame. Dios nos ama, pero nosotros fallamos en amar a Dios. Lo triste, mira, una de las cosas más tristes que yo veo, oigo y callo más que nada, es que alguien me diga, ay, es que yo amo a Dios, que Dios me ama y qué bueno. Y tú conoces la gran desobediencia que tiene esa persona hacia Dios. No tiene compromiso con la iglesia ni con Dios, no tiene ánimo de hacer algo para el Señor, siempre hay que rogarle por la cosa. Y entonces, tú amas a Dios. Ok. ¿Cómo se demuestra que amas a Dios? Es con tus hechos. Y si no hay ningún hecho que demuestre que tú dejas cosas muy importantes para ti, muy prioritarias para ti, con tal de tener el amor de Dios, entonces tú no le amas. Fuimos hechos para amar a Dios y ser amados por Él. Pero en el camino también otra cosa que hacemos es perdemos el enfoque de la proporción. Y es que, ¿cómo tenemos que amar a Dios según el primer mandamiento? Sobre todas las cosas. Cuando le preguntaron a Jesús de cuál era el resumen de la ley y los profetas, él dijo, que cuál era el mandamiento más importante, perdón. Jesús dijo, mira, el mandamiento más importante se resume, o toda la ley y los profetas se resumen en este mandamiento. Y luego dijo en el otro, dice, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Entonces, nosotros de verdad en amar a Dios no estamos amando a Dios ni con toda nuestra fuerza, ni con todo nuestro corazón, ni con toda nuestra mente. Es que, de verdad, en proporción nosotros estamos amando a Dios algo. O sea, algo le damos a Dios cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, murió en la cruz por nosotros y se dio su vida entera por nosotros, nosotros le damos algo. O sea, si no estoy muy ocupado, voy al estudio bíblico. Si no estoy muy enredado, participaré del ayuno. Y si no me sale otra cosa, voy al culto. O sea, siempre queda como, la prioridad siempre sigue siendo otra. No, es que, ¿por qué faltó? Es que estaba muy enredado haciendo todas estas cosas. Mira, cuando nosotros nos organizamos, salen las cosas. Regresando al punto de los enamorados, porque los que no lo están, lo han estado en algún momento. Y es que cuando uno está enamorado, todo se organiza para verlo o para verla, o para escucharla. O sea, uno tiene la capacidad, pero increíble, de organizarse y saca el espacio. Es más, uno se pelea con más de 4 porque quiere verlo o quiere verla. ¿Por qué? Porque lo ama, entre comillas. Y si nosotros hiciéramos eso, que es lo mínimo con Dios,
nosotros tenemos compromiso con Dios. Pero si no lo tenemos, la conclusión es que en realidad no lo amamos. Entonces, esa capacidad de amar nosotros estamos fallando y el enemigo nos hace ver que amamos a Dios. Es más, porque tiene un bonito sentimiento, porque se predica bonito, porque algo me agrada un poco ahí, hasta que hay algo que no me gusta, pero mientras entonces me gusta y estoy ahí contento. Y el enemigo dice, tranquilo, tranquila, tú amas a Dios. Porque hay un sentimiento poquito ahí. Sí, tú amas a Dios, no hay problema. Y esa es la desinformación que tenemos, por la cual yo digo nuevamente, al nacer de nuevo, a que Jesús sea nuestro Señor y Salvador, al ser una nueva criatura en Cristo y que el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros tendremos la capacidad de amar sin egoísmo, sin eso que le ha afectado y que ha obstaculizado la verdad en nuestras vidas. En fin, la capacidad de sojuzgar, la autoridad que tenemos sobre todo lo espiritual negativo en nuestras vidas, nosotros lo tenemos cuando nacemos de nuevo. Cuando todo lo que ha ocurrido por el pecado queda atrás al nacer nuevamente en espíritu. Nosotros la capacidad de crear ya la tenemos, pero ¿saben qué? A mí me saltó un pedacito ahí. La capacidad de multiplicarnos nosotros, porque cuando un hombre y una mujer se casan, tienen hijos y se multiplica la familia. Pero cuando una iglesia se une por default, automáticamente, se debería reproducir en otros creyentes nuevos. Entonces, ¿cuál es la razón de la esterilidad espiritual que hay en las iglesias? Es que esa capacidad de crear, de procrearse, falla. Porque tenemos que ser conscientes. Y repito nuevamente, al nosotros nacer de nuevo, que Cristo sea nuestro Señor y que tengamos una vida espiritual, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, tendremos la capacidad de duplicarnos en la iglesia. Mientras nosotros tenemos el problema ese grande de estar pensando que ya estamos bien, estamos cómodos, no hace falta más nadie, pero necesitamos multiplicarnos como iglesia. La capacidad de razonar, esa parte nos dio duro, ¿verdad? Bastante. Si no, se la recuerdo porque si se lo olvidó parece. Tomar decisiones en base a lo mejor, eso lo tendremos si nacemos de nuevo. Tener criterios sobre algo, que no nos engañen, eso lo tendremos si nacemos de nuevo. Actuar con lógica y no decir, es que yo no puedo, pero yo sigo cayendo en esto y no puedo. Actuar con lógica la tendremos con una capacidad que Dios nos da al razonar. Y por último, la capacidad de amar verdaderamente y no con egoísmo, la tendremos en el nuevo nacimiento. Todo esto es parte de un verdadero cristianismo, es parte del modelo original por lo cual Dios creó al ser humano y por lo cual Jesucristo murió para que recuperáramos esa capacidad. Pero nosotros tenemos que tomarla, porque todo eso dependerá de nuestra decisión. Fue nuestra decisión perder las capacidades, escuchando a la serpiente, pero tenemos nosotros la capacidad de recuperarla, escuchando la voz de Dios. Y dejar de escuchar a la serpiente, dejar de escuchar la mentira, dejar de escuchar los fake news que nos ponen en pánico, que es un caos. Y creemos que ya todo se va a acabar. Porque el enemigo nos mantiene en pánico. Nosotros necesitamos volver al modelo original, a donde Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza, con estas 4 capacidades, de muchas más que tenemos, pero estas 4 capacidades principales que nos harán vivir una vida plena y en abundancia. No la muerte, el robo y la destrucción que el enemigo trae a nuestras vidas día a día. Y nosotros seguimos viviendo ilógicamente en su sistema. No es fácil dejar algo que por muchos años ha sido costumbre en nuestras vidas. Se requiere de algo, determinación, porque Dios está presto a escuchar nuestro corazón hablarle. Dije correcto, no es nuestra boca, es nuestro corazón, porque a veces no nos sale la palabra, pero nuestro corazón lo quiere. Pero si tu corazón lo quiere en este momento, yo quiero que tú puedas, en un lugar donde estás, orar y pedirle al Señor que te ayude, que tú quieres recuperar el diseño original por el cual Dios te creó
y ser de una vez por todas la persona que Dios pensó que fueras. Amén. Vamos a orar por eso. A ver si nos ponemos de pie. Ya estamos terminando. Cerramos los ojos para concentrarnos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor. Ya que tú eres nuestro propietario, tú eres nuestro autor, Señor, que tú nos ayudes a regresar a ti, a no estar aquellos que se roban, Dios, tu bendición y nos ponen a vivir en una vida mediocre, Señor. Porque toda la capacidad que hemos tenido desde el principio, la cual tú nos das nuevamente por tu Espíritu Santo, Señor, no la estamos viviendo, lo que hemos recibido el Espíritu Santo por la conversión, y no la tienen aquellos que no han tomado su decisión. Pero lo triste es aquellos que hemos tomado una decisión por Cristo. El Espíritu Santo vive en nosotros y vivimos vidas mediocres, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir vidas plenas en ti, Señor, porque ya tú lo has ganado todo, tú nos lo has entregado todo. Nos toca a nosotros tomar la decisión, escucharte a ti y no al enemigo, y empezar a vivir, Dios, con sentido común, como hijos de Dios, no como cualquier persona fuera del paraíso, no como cualquier persona fuera de la presencia de Dios. Nosotros ya estamos con una presencia de Dios permanente, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y te pido en el nombre de Jesús que aquellos que todavía no han tomado su decisión, que la puedan tomar, Padre, en esta noche, que puedan tomar su decisión de corazón y empezar a vivir vidas conforme a tu voluntad y tu propósito, conforme a la capacidad y conforme a la competencia que tú das para que nosotros vivamos vidas, Dios, llenas de ti. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú llenes nuestras vidas, Dios, de tu conocimiento, y que en el día de hoy la palabra, Padre, sirva para hacer un cambio en nuestras vidas, sirva para hacer una transformación profunda, y que ya no seamos los mismos de antes, sino seamos personas superiores, personas con las capacidades con las cuales tú nos creaste originalmente, y aprovecharla y vivirla al máximo. Disfrutar de tu amor, pero sobre todas las cosas, disfrutar el amarte y entregar toda nuestra vida a ti como Cristo nos la entregó por nosotros, y dejar todo por ti, así como Cristo dejó el cielo para venir a la tierra y morir por nosotros, dejar todas las cosas terrenales para estar contigo, Dios, en el cielo al final. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser determinantes en nuestras vidas conforme a lo que tú ya has planeado de antemano. Porque quieres que estemos en buenas cosas, quieres que estemos en bendición, quieres que estemos en revelaciones nuevas tuyas de tu palabra, pero nos toca a nosotros abrir los ojos y los oídos espirituales y tomar decisiones firmes, escuchando tu voz y viendo y siguiendo tus pisadas, Dios, tus pisadas, Jesucristo. Gracias, Padre, por este día, por esta oportunidad que nos das de conocer algo más de ti y sobre todo también algo más de nosotros en base al diseño original, y retomarlo y no soltarlo, no cederlo más nunca al enemigo por ninguna mentira que nos dé, en obediencia a ti, vivir en bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.